Es un poco confuso ver el gerundio, o sea, esas palabritas con la terminación ing después de palabras como of, about, in, on, at. Un ejemplo fácil, por ejemplo, en. Ya saben que en es dentro de algo. Vamos a poner un ejemplo acá, en London, por ejemplo. También podríamos decir in a box, dentro de la caja, ¿no? En la caja. Esas cosas son fáciles, pero cuando lo que sigue es un verbo, ya no se usa el infinitivo, que sería, por ejemplo, no hay punto en discutir con él. Entonces podemos decir algo como there's no point in arguing with him. O sea, no hay razón, no hay punto en discutir. Y estamos hablando de discutir, que sería, si lo pensamos como en español, discutir es un infinitivo, termina en una R. En inglés sería to argue. O sea, así es el infinitivo, con el to. Pero acá estamos usando el gerundio, ing. Entonces después de este en, si sigue un verbo, vamos a usar entonces el gerundio. Solamente recuerden eso, después de en, si hay un verbo, no vamos a usar esto que es el infinitivo, no vamos a decir en to argue o en argue, sino en arguing with him. Otro ejemplo así también común, vamos a una palabra parecida a en, es on. Y on lo usamos mucho, por ejemplo, para hablar de algo que está encima de una cosa o en una superficie, por ejemplo, on the table. O si hablamos de días, on Sunday, por ejemplo. Para esto es más fácil, no hay que pensar mucho. Entonces, este es un uso simple, que todo el mundo lo sabe. Ahora, si hacemos un ejemplo también con un verbo, después podemos decir, él insistió en quedarse más tiempo. He insisted on staying longer. Recuerden que longer es más tiempo o más alargado, podría decirse así, ¿no? Long es grande, largo, etc. El ER lo hace más que eso. Entonces decimos on staying, sería quedarse, ¿no? Él insistió en quedarse y usamos otra vez el gerundio aquí porque estamos usando, porque es un verbo que sigue después de esta preposición que es on, igual que esta preposición. Entonces siempre que vean que quieran expresarse y hay un verbo, recuerden usar el gerundio. Y literalmente, si solamente vemos la palabra, por ejemplo, staying, es quedándose, uno lo traduce así como este ing, lo que le da la acción, ¿no? Staying, reading, leyendo. Entonces, pero en estos casos hay que cambiar el cerebro un poco. Otro conocidísimo es at. Y at también sabemos que significa en. Igual que esos tres son muy parecidos y son confusos también. Entonces at es en, pero en un lugar exacto, un lugar muy específico o usual, ¿no? Por ejemplo, at home, en casa, o at the park, porque es un lugar usual, conocido. O también cuando se habla de la hora, ¿no? At 6 p.m. Entonces vamos a usar un ejemplo también, usar un verbo después. Ella es buena jugando ajedrez. Entonces ahí tenemos she's good at playing chess. O sea, esto sería, ella es buena jugando ajedrez, o también ella es buena en jugar ajedrez. Después de at, si es un verbo, vamos a usar el gerundio, ing. Entonces recuerden, estos siempre usan el gerundio. Todos conocen la palabra with, palabra muy fácil que es con, simplemente con. Entonces podemos pensar en with you, contigo, cosas más puntuales, with music, con música, etc., ¿no? Ahora vamos a usar un verbo, entonces ahí cambia otra vez y podemos decir estoy ocupado haciendo el desayuno. Ahí no hemos usado con para nada, pero en inglés sí vamos a usar ese con, o sea, este with. Vamos a usarlo como con haciendo el desayuno. Entonces podría ser así. Entonces aquí estamos diciendo estoy ocupado haciendo el desayuno. Entonces otra vez estamos usando el verbo, pero con el gerundio, porque estamos usando antes la preposición with. Entonces aquí también podríamos decirlo más informal y más común, tal vez I'm busy making breakfast, sin el with. Pero si está este with, entonces igual vamos a usar el gerundio. Podríamos usar en una situación más formal, I'm busy with
preparing the documents, ¿no? Preparando los documentos o algo así. Ahora también tenemos otro muy corto que es este famoso by the church, por la iglesia, ¿no? Junto a la iglesia o cerca de la iglesia, por ahí. O por ejemplo by myself, otra cosa muy usada que es por mí mismo. Y ahora entonces vamos a hacer un ejemplo. You improve by practicing daily. Entonces aquí tenemos tú mejoras practicando diariamente, o simplemente mejoras practicando todos los días. Entonces no estamos usando en español nada que tenga by, que sería como por, lo más aproximado. Y en este caso sí estamos usando el gerundio también en español, practicando, pero de todas maneras ven que después de by hay un verbo, entonces va a ser con el gerundio. Ahora también, como este with existe el opuesto que es without que es sin, entonces también vamos a usar eso, ¿no? Ejemplos básicos que es without me, sin mí, o without windows, sin ventanas, ¿no? Lo que sigue después de without con un verbo que en este caso vamos a decir él salió sin decir adiós, o él salió sin despedirse, que sería lo más usual en español. He left without saying goodbye. Entonces él salió, pasado de leave es left, y después sin, entonces sin decir adiós literalmente, o sin despedirse. Entonces este decir sería say, solamente hasta acá, ¿no? Say sería el infinitivo, pero usamos el gerundio porque estamos usando esa preposición. Vamos con otras más. Una muy común, after, o sea, después. Y vamos a ir con el ejemplo directamente aquí, porque ya sabemos que es después. Entonces podemos decir after finishing the project, después de terminar el proyecto. Y aquí puede seguir más cosas, ¿no? Porque es algo incompleto. Después de terminar el proyecto y, no sé, she went out for dinner, por ejemplo. Ella salió a comer. Entonces, after finishing. Otra vez tenemos el ing, el gerundio, y estamos usando un verbo que es finish, porque estamos hablando de terminar. Después de terminar, el infinitivo en español y gerundio en inglés. Y también va a suceder eso con lo contrario, que es before, que ya saben que es antes. Entonces, antes que salgas, también es otra cosa ahí un poquito compleja para pensarlo en inglés del español, porque todo es diferente ahí. Antes que salgas. Salgas es un subjuntivo que no existe en inglés. Before leaving, remember to turn off the lights. O sea, después que salgas, y aquí está totalmente diferente porque aquí dice saliendo, ¿no? Literalmente, si vemos solamente la palabra gerundio, y es un verbo, leave es el verbo, to leave es el verbo, ¿no? Entonces recuerda to turn off, que es apagar las luces o la luz, ¿no? Aquí tenemos las más importantes preposiciones, y recuerden que después siempre va a haber el gerundio. Suscríbanse si no lo han hecho. No se olviden que tenemos nuestro curso de inglés, entrenamiento moderno en inglés, para afinar los oídos, y con muchísimas horas de audio, videos y materiales únicos. Y si quieren saber un poco más de lo que estoy haciendo en cuestión de música, tengo otro canal que es de piano y de otras cosas similares a esas, que se llama Pianistic. Voy a dejar el link en la descripción. Pueden seguirme por ahí y por otros sitios también. Nos vemos. Entrenamiento moderno de inglés es un curso diferente, hecho para quienes deseen practicar el listening, el speaking y la pronunciación de una manera natural, sin teoría ni gramática. Este es un programa de inmersión en el inglés donde cada lección, cada video es independiente del otro, y donde no hay niveles progresivos ni exámenes para probar. Escucha, repite e internaliza de forma natural frases, ideas, diálogos, líneas espontáneas de conversaciones variadas en velocidad normal y también en velocidad lenta, con espacios para que puedas repetir y practicar. I am going to send you several recipes of healthy and delicious dishes that my grandmother used to make. I am going to send. También con ciertos niveles de dificultad para entrenar el oído al máximo.
Todo esto con el inglés americano verdadero y transcripciones en inglés y español. There is a yoga store close to my house there is a yoga store. Este no es un curso típico de inglés con típicos niveles, con ejemplos y diálogos aburridos. Esto es puro entrenamiento intensivo e intuitivo para entender, hablar y pensar en inglés. Tendrás acceso a más de 15 horas de videos y audios en el orden que quieras y cuando quieras, sin restricciones de niveles. Y además de todo esto, accederás a material extra como ebooks, PDFs y gráficos con plantillas de las estructuras más usadas del inglés, además de música motivadora para aprender y memorizar más inglés. Canciones con frases habladas de nuestro proyecto Talking Song. Esto hará el aprendizaje más estimulante y divertido. It's super early and already hot and sunny, so I'm going to go for a run. Entrenamiento moderno de inglés es único y especial.